Same, hola a todos, mi nombre es Janet Sendejo, soy psicóloga, soy bioeticista y educadora perinatal por parte de la MAS. Soy la fundadora de Salud Mental desde el Embarazo y el día de hoy pues retomamos nuestros videitos porque hace mucho que ya no nos hacía video. Es que fíjate que es una herramienta muy importante para llegar a todos los pacientes. Y bueno, ya estoy hablando y no me he presentado, yo soy la doctora pero te voy a Claudia Gil. presentar yo. Sí. Bueno, ella es la doctora Claudia Gil, ella es pediatra. Ella es la fundadora de PediaKids, Así es. ¿verdad? Y bueno, pues le agradecemos bastante que haya podido venir el día de hoy para hablar de uno de los temas en la Semana Mundial de la Lactancia, que yo creo que es bien importante y que a veces se olvida, que tiene que ver con salud mental, que es la depresión postparto, pero con lactancia. Así es. Entonces, no sé si nos quieras explicar primero, bueno, en tu experiencia, ¿has tenido mamás con esta situación? Fíjate que lamentablemente sí. La verdad es que nosotros siempre mencionamos que el pediatra es una pieza elemental para hacer detecciones tempranas de depresión postparto. ¿Por qué? Por el simple hecho que somos el médico que se visita mes con mes. Incluso, bueno, a los 7 días de vida tenemos una primera cita con el pediatra para la primera revisión del bebé y desde esa cita nosotros vamos observando cómo se va dando la dinámica familiar, porque no necesariamente tiene que haber antecedentes de depresión durante el embarazo o depresión en alguna otra época de la vida para que pueda presentarse esa situación de depresión postparto. Entonces, ¿qué es lo que debemos o tenemos que entender los pediatras? Que somos sumamente importantes para apoyar a estas madres. Claro que sí, sobre todo para, como bien comentas, la detección, ¿verdad? Porque para el psicólogo o para que cuando caen, por así decirlo, visiten al psiquiatra, ya es como la tercera o cuarta referencia, ¿sí? Primero van con el médico general, o con el ginecólogo, o con el pediatra, y por desgracia en ocasiones hasta con el brujo. Pero no llegan con nosotros, y obviamente haciendo mano cadena o haciendo equipo con otros profesionales, pues podemos detectar las depresiones sin que lleguen a agravarse, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante de todo esto que vamos a hacer el día de hoy. Sí, nosotros siempre en la consulta, tomando en cuenta que podemos ser ese personal de la salud que puede estar en primer contacto, no solo es ver la salud del bebé, sino también prestar un poco atención. Siempre jugamos o echamos broma en la consulta que todo mundo, la atención al momento de nacer un bebé, la atención no está completamente dirigida hacia el bebé. Siempre es, ay, ¿cómo está el bebé? ¿Cómo nació el bebé? ¿Ya comió el bebé? Si estás eso. Y la mamá regularmente, nadie le da una palabra de aliento de que cómo amaneciste, ya comiste, cómo estás. Y además, tomando en cuenta la relación de la lactancia, cuando somos mamás primerizas, nos toma un poquito más tiempo de acostumbrarnos a la cuestión de la lactancia y sobre todo cuando no estamos debidamente acompañadas, porque sabemos que la lactancia debe ser de manera exclusiva. ¿Qué significa esto? Que no hay horarios, no hay un tiempo determinado en lo que el bebé debe comer y que debe ser autorregulado por el bebé. Esto significa que el bebé te puede pedir cada hora, te puede pedir cada 3, cada 6, sin que esto signifique algo malo o que no estés produciendo lo suficiente. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando tenemos, sobre todo mamás primerizas, que estamos con el cansancio, llegamos al brote de crecimiento, que estos son cuando un bebito empieza a pedir más de comer, porque está creciendo aceleradamente, mami empieza a mortificarse porque piensa que no tiene suficiente leche. Bueno, y eso es en una, perdón que te interrumpo, pero eso es en una mamá hablando común y corriente. Común y corriente, sí. Pero ahora imagínense todo este proceso en una mamá, en una mujer que padece depresión, ¿verdad? Depresión postparto. Vamos a recordar, porque en la tarde nos preguntaban que cuáles eran los síntomas o las conductas o a qué le llamamos depresión postparto. Bueno, en general, el estado depresivo no es nada más la simple tristeza. Vamos a recordar que para que cuando nosotros diagnostiquemos un trastorno es porque ya hay una disfuncionalidad o ya hay un problema en la vida de esa persona por estar la mayor parte del tiempo triste, enojada o irritable, obviamente también porque no puede dormir adecuadamente. Y cuando me refiero a dormir adecuadamente es que se sienta reparador el sueño, exactamente, que o duerme muy poco o duerme mucho y como quiera no le es satisfecho todo lo que duerme. Vamos a recordar que son mujeres
que aparte de tener desregulaciones en vía distintiva como sueño, también es en el patrón de la alimentación, o empiezan a aumentar mucho de peso en muy poco periodo o un breve tiempo, o empiezan a disminuir mucho independientemente de los beneficios de la lactancia para esto, ¿verdad? Es importante también recordar que son aquellas mamás que tienen mucha minusvalía, o sea, piensan que no pueden dar el kilo, como decimos aquí nosotros. Son mamás que empiezan con baja autoestima, con culpa, ¿sí? Son mamás que, aparte de todo esto que estoy comentando, pueden llegar a tener una situación de ya no querer estar aquí, y eso es lo más grave, ¿no? Ya no querer estar aquí, ya no querer vivir, o inclusive, por desgracia, en ocasiones pueden llegar a atentarse a ellas, ¿sí? O a ser negligentes con el cuidado. Entonces, por eso es bien importante que se detecten, como bien decía la doctora Claudia, en las consultas, porque en general es difícil la lactancia, no nada más en nuestro país, yo creo que a nivel mundial, y sobre todo porque es una readaptación, bueno, es adaptarse a algo nuevo, más la depresión, pues sí se hace muy complicado, ¿verdad? Se hace muy complicado. Obviamente, si nosotros sabemos que tenemos pacientes que ya tienen antecedentes, va a ser un acompañamiento desde el embarazo y con especial atención en esa etapa. Muchas veces nos preguntan, doctora, si yo sufro de un trastorno depresivo o alguna situación que ya está en tratamiento durante el embarazo, ¿esto me va a impedir lactar a mi bebé? Y nosotros siempre la respuesta es no, al contrario. Nosotros alentamos a que las mamis lacten. ¿Por qué? Porque el sentir el vínculo con tu bebé, el sentir que tienes esa capacidad para dar el amor y para dar el cuidado y además alimentar a tu bebé, eso les ayuda mucho en la cuestión de autoestima. Sin embargo, por lo que comentaba al principio, deben de estar acompañadas, porque si en sí, en general, la lactancia puede ser pesada, a mí no me gusta decir la palabra difícil, porque al decir una palabra difícil, bueno, compleja. Sí, ya estamos poniéndole una limitación, entonces siempre decimos, pues bueno, o vemos como un reto para una mamá que es normal, que está primerizo, además debemos saber que tenemos que tener el apoyo de la familia. Para una persona que ya tiene arrastrando con un trastorno depresivo, es aún un poquito más complicado, entonces debe estar debidamente acompañada. ¿Por qué? Por lo que mencionabas, puede incluso no simplemente hacerse daño a ella, dejar de cuidar a este bebé y incluso hacerles daño. Entonces, sí hemos sabido de casos que, pues lamentablemente, llegan a un desenlace trágico simplemente porque no se detectó una depresión postparto. Debemos entender también que no todo es depresión. Es una línea muy delgada en la que, bueno, te puedes sentir cansada porque es cansada la lactancia, te puedes sentir abrumada porque hay muchos comentarios, muchos mitos alrededor de la lactancia. Sin embargo, en esa línea delgada está en el preguntar. Platicábamos antes de iniciar la transmisión que existe un cuestionario que de hecho la Academia Americana de Pediatría, la española y todas las academias recomiendan que los pediatras seamos quien la pongamos en práctica, que es el cuestionario de Edinburgh. Ese, perdón que te interrumpa, ese lo tenemos nosotros en la página de SAME, está disponible al público en general. De hecho, sí, la recomendación es que lo apliquen los profesionales de salud, pero también lo pueden aplicar las personas desde su casa, exactamente, para poder detectar los síntomas y también, sobre todo, a lo mejor no diagnosticar. Por eso nosotros lo que hemos hecho es que si alguien en la página descarga la escala, nos envíen a nosotros los resultados y nosotros con mucho gusto les hemos estado asesorando y ayudando a poder diagnosticar y, más bien dicho, a poder detectar, porque no es un diagnóstico, el diagnóstico se hace clínico aparte de la escala y es cuando ya llegan con nosotros. Conforme lo que tú, bueno, con lo que comentabas de que esa es una línea delgada, decir estar deprimido o no, por eso es bien importante acudir con el especialista. Hay diferentes tipos de, bueno, más bien dicho, niveles de depresión. No toda la depresión grave, que ya, por desgracia, esa es la que es crónica, ¿sí? Eso no es de la noche a la mañana. Eso quiere decir que la persona ha sufrido mucho y por mucho tiempo, y eso es lo que debemos de evitar. Entonces, hay 3 niveles de depresión: leve, moderada y grave. Dentro del leve es las que obviamente nosotros debemos apoyar muchísimo para poder ser detectadas, digo, cualquiera de las 3, ¿no? Pero sobre todo las de leve, porque esas son las que menos en ocasiones acuden,
O sea, en el sentido porque de... sienten que no es necesario y les da vergüenza. Recordemos que hay muchos tabús acerca de la salud mental. Nos da pena decir que de pronto te sientes triste, como decías, que sienten que no dan el ancho. También existe mucha presión alrededor de la sociedad nos exige ser perfectos, nos exige ser la mejor mamá, nos exige ser la mejor persona y la más exitosa y más todo. Y esto en personas que tienen cierta predisposición o que vienen arrastrando a lo mejor con años de depresión sin tener un diagnóstico y andan por la vida sufriendo sin decirlo. A veces el momento del embarazo es el detonante para explotar, por así decirlo. Claro, por todos los cambios biológicos, sí, o fisiológicos, sociales, psicológicos y hasta económicos, porque no lo decimos. Entonces, como mencionaba, a esos 3 niveles, pero antes de esos 3 niveles, estamos pensando en que la pareja, fíjense bien, una mala mamá, la pareja puede también detectar, pero también puede padecer. Los hombres, he visto la correlación de los papás con la depresión posparto de las mamás. Entonces, mi comentario va en el sentido de que después del parto, específicamente después del parto, dentro de la cuarentena, pero sobre todo dentro de los primeros 15 días, hay un tipo de depresión que le cambiaron el nombre. En el DSM nosotros le ponemos trastorno adaptativo, pero la gente lo conoce como el baby blues. El baby blues es un proceso adaptativo en el que sí, puede haber síntomas depresivos, ansiosos, sin embargo no cumplen lo que es todo el trastorno. Y obviamente las cosas importantes a mencionar es que, pues obviamente la gente no va a tener ideas de muerte en el baby blues, ¿no? Eso ya empieza a ser una cuestión depresiva. Un trastorno depresivo mayor, grave, y que probablemente empezó desde el embarazo. Entonces, es importante el uso de la escala, es importante que la usen cada vez más, no nada más los pediatras, sino también los ginecólogos y los médicos, sobre todo los que son generales o familiares, para que puedan detectar, esa es la palabra, que puedan detectar y puedan derivar, ¿no? Y no nada más, fíjense bien, mi recomendación, por favor, háganlo si están escuchando esto, un pediatra, un ginecólogo, un profesional de la salud, porque también pueden ser hasta los trabajadores sociales. La escala es muy amigable, es muy sencilla y no es tardada. Entonces, 5 minutitos. Exactamente. La recomendación es no nada más a las mujeres, también al papá. Háganselo también. O sea, si agarran a la mamá o están sospechando, como decía la doctora, que puede tener depresión la mamá, también no pasa nada con que también le pasen el cuestionario. Luego también platicábamos ahora en la feria de lactancia que muchas veces, como obviamos al papá, no lo incluimos en este proceso de nacimiento, en este proceso de cambio de vida, aunque no sea el primer hijo, cada hijo es un cambio de vida para la familia. Y muchas veces tampoco, porque no lo tenemos permitido, no está muy bien visto, por así decirlo, preguntarle al papá cómo se siente. Porque a lo mejor para el papá lo que le puede causar esta depresión es, un hijo más, los pañales, esto. Obviamente nosotros siempre les decimos el beneficio de la lactancia. A los papás los convencemos con que nos apoyen, les damos los beneficios para todo y que no vamos a gastar. Es una cuestión económicamente. Entonces eso le resta estrés al papá. Porque muchas veces el estrés puede ser el detonante de todas estas situaciones. Y dices, qué padre, pues al incluir al papá dices, mire, la lactancia tiene todos los beneficios que ya conocemos, y además cuida la economía familiar. Entonces eso le restas un peso súper grande de encima al papá y incluso a la mamá, sobre todo cuando tenemos situaciones de economía no sanas, y podemos decir que el papá apoya más a esa mujer. No solo porque esté convencido que sea algo fácil, sino porque dice, no seas malito. O sea, vamos a hacer el esfuerzo tú y yo juntos caminando de proveer esta lactancia. Y yo creo que algo antes de que se me pase, es hablando, de los beneficios económicos, sociales y evolutivos que tiene la lactancia. Yo quiero aprovechar este tiempo para comentar, así voy a ser muy puntual. No, señoras, no, señores. Si uno está deprimido o ansioso, no le pasa por la leche, la ansiedad, ni se eleva el nivel de cortisol. Al contrario, fíjense bien lo que pasa. Se ha estado revisando y estudiando a través de todo esto, bueno, es muy contemporáneo todo esto que vamos a comentar, ¿no?
el cómo el nivel de cortisol en niños, o en este caso en los bebés, y en las mamás se reduce porque hay otras, o sea, se secretan otro tipo de hormonas como la oxitocina. Entonces, lo que hace, como bien decía la doctora, es proteger el vínculo. ¿Por qué? Porque se secretan este tipo de hormonas que son gratificantes y contrarrestan lo que viene siendo la cuestión depresiva y disfórica. Por lo tanto, es sumamente elemental que, aparte de todo lo que comentó muy bien la doctora, de estar acompañados y de estar lactando, sea pues por una situación también ética, humana, pero sobre todo científica. O sea, ahorita tenemos ese referente a nivel no nada más de psicológico. O sea, últimamente todo lo que hacemos en la práctica psicológica ya empezamos a tener referentes biológicos y marcadores biológicos. Entonces, algo que va a proteger a este bebé, la salud mental de él, es la lactancia, por ejemplo, el que la mamá esté bien, por eso puntualizamos bastante, el que mamá y papá también sean detectados y lo más pronto posible puedan recibir ayuda y acompañamiento. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que en los primeros años, sobre todo en el primer año en especial, nunca vamos a tener otro tipo de desarrollo tan grande neuronal, ¿sí? Y obviamente físico, social, psicológico, que en ese primer año. Entonces hay que cuidar bastante que ese primer año sea lo mejor posible para todos, no nada más para el bebé, para todos. Nosotros siempre hablamos de la oxitocina como la hormona del amor, y es la verdad. Entonces, tomando en cuenta eso, sabemos que al amamantar estamos secretando oxitocina, porque nos va a ayudar a que salga la lechita, que se produzca, que se mande la señal al cerebro de que el bebé nos está pidiendo, se siente esta sensación de amor. Por eso se llama la hormona del amor. Entonces, es bien importante, o sea, borrar ese mito de que si mami de pronto con los cambios hormonales llora, el bebé le va a pasar algo. No se le va a pasar la tristeza, nada. Al contrario, mamá se conforta con bebé. Claro. El sentir a tu bebé cerquita, tranquiliza tu corazón. Entonces, por eso sí se fomenta que se lacte a un bebé. Obviamente cuando tenemos, como decíamos, y hay que repetirlo, cuando ya tenemos un diagnóstico de antecedentes depresivos o de algún tipo de estas enfermedades, apoyar a esa mamá, y que en el momento que sienta que no puede, apoyarla y decirle si puedes, incluso cuando estamos con tratamiento, porque luego también piensan que bueno, como estás con tratamiento no puedes lactar, y no, al contrario, los medicamentos, la mayoría son seguros para la lactancia. Sí. Entonces, imagínate, sí, por favor, tenemos muchos médicos que nos suspenden la lactancia porque dicen que los medicamentos antidepresivos son muy fuertes y que se le pasan a través. No se pasan, y los que llegaron a pasar, pasan en cantidades que no le van a hacer daño a tu bebé, al contrario. Hay una página, ándale, y lactancia. En esa página, si ustedes fueron al doctor y les dijo, que suspendan porque le están dando un antidepresivo, lo mismo que dijo la doctora, no le está cayendo mal, o bla, 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 o va a caer el niño color azul, entonces váyanse a esa página, e-lactancia.org. Ahí hay un apartado donde ustedes pueden poner el nombre del medicamento y lo van a clasificar en 3, ¿no? En bajo, medio y alto riesgo. Entonces, ahorita ya tenemos muchas herramientas, yo pienso, ya no nada más nosotros como profesionales, sino también la comunidad en general, ¿verdad? El doctor Fernando Valleza, que es uno de los, es uno de los integrantes de aquí de Salud Mental del Embarazo, ha atendido también muchas embarazadas, fíjense, y también personas lactando, con tratamientos psicológicos, con tratamientos psicológicos también obviamente psiquiátricos, y no se suspende. Y es importante mencionar que dices el tratamiento es algo en conjunto. Una, debemos primero hacer las detecciones tempranas. 2, debemos tener el tratamiento persona a persona, o sea, la consulta con tu personal, ya sea con tu psicólogo o con tu psiquiatra cuando sea necesario. El tratamiento médico, que volvemos a lo mismo, no se contraindica la lactancia, al contrario. Y además, el tratamiento de familia. Yo siempre digo el tratamiento de familia, ¿por qué? Porque hacemos una intervención, por así decirlo, se explica a todos los familiares cuál es la situación y cómo cada persona de la familia puede apoyar a esa mujer o a ese matrimonio. Porque si uno de los dos cae en depresión, inherentemente al otro le afecta. Entonces, siempre hacemos intervenciones y que sea como un tratamiento integral y conjunto. De ahí la importancia de que si ustedes detectan algo en alguno de sus familiares,
hacer el comentario primero a la pareja, ¿verdad? Para que lo observe y que él se vaya canalizando. Obviamente lo que nosotros siempre queremos es que el personal de salud sea quien detecte estas situaciones, porque pues en teoría nosotros somos los que sabemos, ¿no? Pero como decíamos, la familia tiene un papel súper importante y sobre todo más cuando esa mami tiene el deseo de lactar. Entonces, no se contraindica, volvemos, y debemos apoyar a esa mamá y empoderarla, porque incluso sentir ese empoderamiento de que está logrando algo, la lactancia se puede ver como ese logro en ese momento o en ese periodo de vida. Ella va a elevar su autoestima, va a elevar su ánimo, va a tener ganas de levantarse el día siguiente, de decir, tengo esta responsabilidad que es mi bebé, y tomarlo como digamos, ese empuje para salir de la depresión. Claro. Ya nada más recordar, yo creo que también es importante, el que las personas recuerden que la lactancia es un derecho fundamental del niño también, ¿verdad? O sea, la gente lacta, obviamente porque los quiere, obviamente porque es importante por la salud física y mental, pero también recordar que es un derecho el cual el niño debe tener acceso, ¿no? Esto no lo digo yo, no lo dice nada más la doctora, o sea, eso está escrito en serio. Está escrito y hay que presumirlo. Yo siempre digo, cada vez que tengo oportunidad de mencionarlo en las pláticas o en las intervenciones que tenemos en este tipo de videos, decir que Nuevo León es el primer estado que cuenta con una ley de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. Eso ha sido un logro maravilloso y por eso nosotros nos tomamos el tiempo de hacer estas intervenciones, de estar en las ferias de lactancia, de apoyar a la Secretaría de Salud, de dar pláticas, de esparcir, por así decirlo, la información correcta para que más mujeres sepan que es un derecho tanto de la mujer, de su salud, que viene en la norma oficial 007, y es una garantía individual de nuestro bebé. Claro. O sea, que para empezar, de ahí estamos, si nosotros decidimos o no apoyamos de alguna manera la lactancia, pues estamos quebrantando la ley, ¿no? Por así decirlo. Y más que el tener una situación de depresión o una situación de alguna enfermedad de tipo que estemos con un tratamiento y que nos predisponga a pensar que no pudiéramos lograr una lactancia, pues no. A ver, hablando de eso, voy a interrumpirte así, sí. Porque yo creo que yo quiero que la gente sepa, bueno, obviamente ya lo hemos dicho aquí, pero también vamos a aprovechar que viene la doctora. ¿Cuáles son específicamente, para que vean ustedes, cuáles son las cosas específicas que yo creo que no llegan ni a los 5 dedos de mi mano, por las cuales la mujer no puede lactar por la cuestión de salud? Por la cuestión de salud. Uno es la separación, que por alguna situación, no sé, vamos a mencionar 2 o 3 cosas que pudiera pasar en el periparto o en el nacimiento, de que una preeclampsia, que la mamá se tenga que pasar a la terapia y que por alguna situación esté ahí, la separación. Eso es lo uno, ¿verdad? Sin embargo, no es total, es una contraindicación, por así decirlo, indirecta, porque se puede ir a extraer a la mamá y ofrecerle al bebé caloso. Esa sería uno, la separación. Obviamente que la mamá no esté ya con nosotros. Sí, ¿verdad? O sea, eso hay que mencionarlo, porque pues tan así es. Situaciones de tratamientos con quimioterapia, no con todos, cabe mencionar, porque muchas veces, como es un derecho y se debe respetar el deseo de la mujer de ofrecerle el seno materno a su bebé, se pueden hacer ciertas modificaciones para que esa mujer pueda lactar a su bebé. Pero si la quimioterapia de entrada, pues sí es como una contraindicación. El VIH en muchos países es una contraindicación relativa. Aquí, para fines prácticos, en México sí es una contraindicación por el tratamiento y por la probabilidad de contagios, de transmisión. Sin embargo, existen protocolos ya conocidos y bien cuidados que, si la mujer tiene el deseo, volvamos a que es un derecho, tiene el deseo de lactar a su bebé, se da tratamiento y se siguen haciendo las cuentas, conteo para ver del virus y todo. Sin embargo, aquí en México, para fines prácticos, sí es una contraindicación del VIH. Y pues básicamente al tratamiento con tuberculosis, y también es medio relativo. O sea, llegamos a 5. Sí, realmente no son muchas. De ahí que, por favor, si por alguna razón te enfermaste y que, no sé, cosas como una gripa y te dan un antihistamínico, pues el antihistamínico es seguro para tu bebé, no le pasa nada, no se contraindica. O muchas veces de que hay una infección de vías urinarias y les dan antibiótico y, ya no puedes tomar, ya tienes que suspender tu lactancia por un antibiótico. Pues claro que no le pasa nada, o sea, es en verde. De hecho, como hablábamos en y lactancia,
está en verde el antibiótico y la mayoría de los medicamentos. Otro que es bien común que nos suspenden las lactancias es por antihipertensivos. O sea, si tu mujer tienes hipertensión o diabetes, incluso a veces por el tratamiento por la diabetes, también por eso también se suspende y no se deben de suspender, son seguros, no le pasa nada a tu bebé. De hecho, y se además, usan en el embarazo, ¿no? Exacto, se usan durante el embarazo y además volvemos a lo mismo. El lactar te da beneficios de regulación de tus enfermedades, por decirlo, para no andar tanto, o sea, por ejemplo, te controla más la bajada de peso, al bajar de peso, te regula más rápido las cuestiones hormonales. Sabemos que las hormonas se elevan, siempre les digo, están a tope durante el embarazo y después ya se van normalizando. La lactancia te ayuda a que esa regulación de las hormonas sea más llevadera y esto también ayuda con los cambios de humor, con los cambios normales de que de pronto estás, ay, que te sientes con muchas ganas de llorar y todo esto. Que de ahí que puedan ser síntomas esperados en el posparto sin llegar a tener esa línea delgada que decíamos nosotros, que ya va más allá de no querer levantarte, de no querer ni siquiera cuidar a tu hijo, vivir y todo eso. Entonces, es una línea muy delgada en esta situación. Y yo creo que la recomendación es, si ustedes tienen duda de si su familiar o ustedes mismos pudiesen estar padeciendo depresión, pues visítanos. O sea, miren, no hacemos nada. Lo que hacemos, bueno, sí hacemos, pero mucho, pero en el sentido de que no vamos a inyectar, que es lo que le digo a la gente, yo me inyecto, pero sí lo que hay que hacer es revisar cuál es la disfuncionalidad, detectar y empezar a dar tratamiento si es necesario. Nos va muy bien, nadie se ha quejado hasta ahorita, nos va muy bien con los tratamientos, disfrutan más la lactancia, pero en general la vida para poder cuidar a su niño y a su niña, ¿verdad? Sí, como decía, como mencionabas en la feria de lactancia el sábado, que para empezar, para que tu bebé esté sano, tienes que estar sana tú. Y sana no solamente es físicamente, es también la cuestión mental. Entonces, y volvemos a lo mismo, la cuestión mental la tenemos muy abandonada por todos los mitos que tenemos en nuestra sociedad y porque nos da pena. Entonces, aquí el mensaje que nosotros quisiéramos que, además que sepan que la lactancia es compatible con la depresión postparto o la depresión en general, es que no tengan miedo en decir que se sienten tristes, que no tengan miedo en decir que sienten que no pueden, que no tengan miedo en decir que necesitan ayuda. Pidan ayuda, acérquense ahora sí que con la persona que más confianza le tengas, sí, y que los pueda acompañar a escoger al personal de salud adecuado. Nosotros por escribir, o sea, ya de Paul siempre hacemos preguntas, a lo mejor no siempre hacemos el cuestionario de Edinburgh, pero preguntas básicas como ¿cómo te sientes? Y observamos la respuesta de la mamá. A veces empiezan a llorar porque, doctora, nadie me había preguntado cómo me siento cansada, no duermo. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué podemos hacer en este periodo? Bueno, pedir apoyo a la familia. Oye, si estás a un punto de ya sentirte completamente deprimida, no querer hacer nada, oye, bueno, nos vamos a pedir de la familia. Nos extraemos lechita, le dejamos la leche al familiar, que se la dé para que tú puedas descansar. Muchas veces descansando y teniendo un sueño reparador, mejoran los síntomas de la depresión. Sobre todo si son adaptativos. Si son adaptativos. De hecho, una de las mejores recomendaciones que siempre hacemos aquí cuando vienen las mamás o los papás es que la mujer trate de dormir lo más que se pueda. Ya sé que está bien difícil porque pues tiene que estar comiendo el bebé, las mamás instintivamente y el cerebro se va preparando para estar hiperreactivo en el sentido de que dónde está mi niño, si está comiendo, no está comiendo, está durmiendo, quién lo tiene, etcétera, ¿no? Exactamente, pero dentro de lo que se pueda, es sagrado y lo que le sigue, el que la mamá duerme y fomentar periodos donde pase esto para la salud mental y obviamente pues para regular muchas funciones, específicamente el estado de ánimo también. Sí. Entonces, pues... Aquí, por ejemplo, también está para lo de dormir, algo que facilita mucho con las pacientes que hemos tenido con depresión postparto y que se han detectado a tiempo, que se les ha apoyado, se les recomienda el colecho, pero no en la cama, sino estas camitas colecho que están al lado, que no tienes, o sea, el cansancio, o sea, para ayudar a disminuir esos periodos de cansancio excesivos, y le pedimos el apoyo al esposo, que sea quien esté al pendiente de, ok, ya comió el bebé, pues, porque hay como unas canastitas hay en el medio, también, siempre sí,
Y me pregunta mucho, ¿por qué no acostadito solo en la cama? ¿Por qué? Porque si mami está tomando algún medicamento, sabemos que puede alterar su estado de conciencia, o sea, su estado de alerta, y puede caer sobre el bebé y puede haber asfixia. Entonces, estos son así cositas que tenemos que cuidar mucho. Sí recomendamos el colecho, pero en la cuestión... Sí, en las cunitas colecho. Obviamente, esto es con pacientes que ya estamos en tratamiento para la depresión y así. Bueno, y hablando de eso, Ajá. fíjate que, bueno, eso también lo quiero aclarar, porque cuando vienen las personas que tienen depresión, en este caso las mamás, están cuidando bebé, sí tratamos mucho de no dar medicamentos, bueno, yo no, el doctor, porque no me pongo mucho de acuerdo con él, que no causen tanta somnolencia. A menos de que sea en serio muy necesario, que hay unos casos que sí, pero la mayoría. De ahí que el tratamiento sea integral, porque muchas veces con la terapia, o sea, el estar escuchando cómo se siente esta mujer, la intervención que hacemos con la familia, en qué se va a encargar cada quien, en qué momento va a apoyar, no sé, tan simple de que como la mamá o la suegra, oye, bueno, que nos ayude con los labores de la casa, y si hay hijos, nos apoye a cuidarlos, para que la mamá pueda sentirse capaz de cuidar en ese momento a su bebé y que sea solo por hoy. Yo siempre digo, solo por hoy logramos un día de lactancia, hoy logramos un día que pudiste descansar, mañana volvemos a empezar. Claro. Si por alguna razón, que hay que mencionarlo, en muchas ocasiones hemos tenido que hacer apoyo de ciudadanos de la lactancia materna para que rescatar lactancias. Entonces, en este tipo de pacientes, entonces decimos, solo por hoy estoy logrando mis retos. Entonces, esto hace sentir a la mujer que aumenta su autoestima, se siente más capaz y les da ánimo. Entonces, de ahí que también, pues, no la sobremedicar. ¿Medicar? Sí. No. Entonces, nada más lo necesario y en los casos específicos. Regularmente, cuando son depresiones por posparto leves y que son eventos que se dan en el posparto, muchas veces no requieren tratamiento. A las que se les puede llegar, es decir, son pacientes que ya tienen trastornos depresivos, que ya tienen un diagnóstico, que ya vienen pues con algunos tratamientos. De pronto también mencionaban, porque me mandaron preguntar, que si las crisis de ansiedad, ¿qué pasaba con estas mamis que les daban estas crisis de ansiedad y pues que muchas veces eran desatadas por la lactancia? Que si esto se consideraba como parte de la depresión postparto. Bueno, en sí, la crisis de ansiedad sí puede ir en conjunto con cuestiones depresivas, ¿no? De hecho, pues, nosotros podemos diagnosticar trastorno depresivo mayor con síntomas ansiosos. O sea, sí van de la mano, que tiene que ver con el mismo sustrato, con el mismo vía de neurotransmisores, hasta donde tengo entendido. Entonces, sí se puede. Aquí la cuestión es el manejo de, ¿verdad? Normalmente, bueno, aquí nada más porque no está el doctor, pero normalmente muchos antidepresivos obviamente también ayudan para los síntomas ansiosos, exclusivamente también las crisis de pánico o las crisis de ansiedad, ¿no? Y dependiendo obviamente de cuánto tiempo, no sé si por ejemplo los tienen 3 veces al día, o si lo tienen una vez a la semana, y también la funcionalidad y la cooperación de la familia, pues ya se revisa otro tipo de medicamentos como son los ansiolíticos, ¿sí? Lo que es importante enfatizar es que nosotros, dependiendo, es que esto es muy circunscrito a qué paciente viene, ¿no? Exactamente, pero nosotros tratamos de que mucho que no estén somnolientas, que estén alertas, ¿sí? Para que puedan seguirse cuidando a ellas, pero también al bebé, ¿verdad? Entonces sí tratamos mucho. Y manejarlo como tareas por día. Yo sé, a veces es como, bueno, hoy vamos a tratar esto, hoy vamos a que no, por ejemplo, decir, hoy vamos a bañar al bebé junto con tu pareja y vamos a un check. Hoy vamos a solo por hoy lograr la lactancia exclusiva y mañana volvemos a empezar. O solo por hoy, si te sientes con el ánimo, prepara de comer. Lo que sí es que hace mucho la diferencia, ¿sí? Cuando nosotros detectamos, empiezan los tratamientos. ¿Por qué? Porque nosotros ya a la hora de que vienen a la consulta, nosotros podemos decir, oye, sabes que hacemos un tratamiento tipo cognitivo-conductual, que es algo parecido a lo que tú estás comentando, o hacemos una intervención más, ahorita necesita algo más familiar, o ahorita necesita más el medicamento junto con la terapia, o ahorita necesita que alguien entre a cuidar a su bebé en lo que se estabiliza la persona, ¿no? Entonces, vale la pena detectar, vale la pena tratar y vale la pena derivar,
¿verdad? Eso es lo A más sus importante. servicios de salud más cercanos, donde cuenten con psicólogos o psiquiatras que estén especializados, sí, porque no todos los psicólogos podemos dar terapia, eso también lo quiero aclarar mucho, nada más los clínicos. Entonces, pues ya tuvimos por aquí un ratito platicando, sí, yo creo que ya llegamos al final. Sí, pues como los 5 puntos de esta plática, primero, que sepan que la lactancia no se contraindica con los trastornos depresivos, ya sean ya conocidos o los que son derivados del posparto. Ni en Al contrario, tratamiento. ni en tratamiento, que los tratamientos son seguros para tu bebé y que al contrario, alentamos que exista una lactancia. Otra cosa es muy importante que al menos yo como pediatra me gustaría que más pediatras estuvieran al tanto de esta situación, que podemos ser nosotros quien hagamos esas detecciones tempranas y apoyemos a esa mujer, o a ese esposo, o a esa familia, o a ese bebé. Entonces, seamos más sensibles. Obviamente, como sabemos que en ciertas instituciones quien es el de primer contacto es el médico familiar, que los médicos familiares también tengan esa sensibilidad, que no todo, ay, es porque estás cansada, es porque hay que detectar, saber ver esa línea tan delgada entre que es el cansancio normal y casual que puede haber en el reto de la lactancia, o que ya es una situación que requiere atención. De hecho, para eso, en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, vamos a tener un curso específico para la detección y la atención temprana de la depresión mayor. Para profesionales de la salud, precisamente por eso. Porque hay muchos mitos y todavía se piensa que la embarazada tiene que andar con altos y bajos todo el tiempo y sufriendo. Y no, por favor, no deben andar así. Sí sabemos que el embarazo y el posparto, pues, por lo que hemos dicho, sí, las hormonas, pues no puede ser a lo mejor una situación en la que de pronto estás llorando y de pronto estás riéndote, ¿verdad? Como si nada casual. Así como pero sí causa muchos problemas, causa malestar, ya no te sientes bien, ya no te quieres cuidar, o no ganas de vivir, pues eso ya se nos pasó, ¿verdad? De lo normal. Y sí es importante que los profesionales estén sensibilizados así como se nota. Tanto los profesionales como uno mismo, saber pedir ayuda cuando la necesitas. Nosotras las mujeres nos creemos mamás luchonas, las supermujeres, y que estamos obligadas a ser perfectas y a hacer todo muy bien y a estar siempre al 100, y a veces es importante decir, hoy no puedo, hoy necesito ayuda, hoy tengo ganas de llorar, hoy necesito que alguien venga y me apapache, hoy de plano necesito ya algo más. Entonces, es bien importante que te des el permiso, que tú misma reconozcas, porque muchas veces puedes simular que todo está bien, pero decir, oye, ¿sabes qué? Hoy necesito ayuda y necesito ir con la persona adecuada, y a la persona ahora otra vez, al que más confianza le tengas, oye, ¿sabes? Me siento así, 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 recomiéndame con un doctor, o decirle al pediatra, doctora, doctor, me siento así, recomiéndeme con quién voy, a dónde voy a la terapia. Pues, aunque esto signifique que al resto de tu familia le parezca extraño, porque tú estás haciendo el esfuerzo de lograr todo, sin embargo, por dentro estás sufriendo. Entonces, es importante que nosotros mismos aceptemos cuando necesitamos ayuda. Y si detectas, como aquí tenemos gratuito el cuestionario y en muchos otros, pues sabes que lo voy a hacer, a ver cómo me siento hoy. Y estás detectando como en los típicos test de que, oye, ya cogiste más de 3, decir, oye, reconocer que algo no está bien y acudir. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Y pues lo seguimos esperando en los otros Live. Mañana va a haber otro que tiene que ver con intervenciones en el parto. Sí, vamos a revisar. Todas las intervenciones son buenas, nada más sabiéndolas utilizar, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a revisar mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Les mando un saludo, ¿sí? Y los esperamos en el otro Summit. Nos vemos. Bye, gracias. Bueno, pues nosotros seguimos acá.